Bueno, vamos a hablar un poco acerca del control de la empresa. Dentro de la empresa, los accionistas tienen el derecho de elegir a los directores de la empresa, quienes a su vez eligen a los funcionarios que administrarán la compañía. En el caso de las empresas pequeñas, por lo general el accionista mayoritario asume las posiciones de presidente y de director de la junta directiva. En una empresa de gran tamaño, poseída en forma pública, por lo general los administradores tienen algunas acciones, pero ellas son insuficientes para proporcionar el control en una votación. De este modo, los administradores de la mayoría de este tipo de empresas pueden ser eliminados por los accionistas si deciden que un equipo administrativo no es suficiente. La administración siempre solicita poderes a los accionistas y generalmente los obtiene. Sin embargo, si las utilidades son deficientes y los accionistas no están satisfechos, un grupo externo podría solicitar los poderes en un esfuerzo por desplazar a la administración en el poder y tomar el control del negocio, procedimiento que se conoce como lucha por el poder. Derecho preferente, el cual les permite comprar cualesquiera acciones adicionales que venda la empresa. El propósito del derecho preferente es doble. Lo primero es proteger las facultades del control de accionistas actuales, y la segunda, la cual es el fundamento más importante del derecho preferente, es que protege los accionistas contra una dilución de valor. Tipos de acciones comunes. Aunque la mayoría de las empresas emiten solo un tipo de acción común, en algunas situaciones cuentan con acciones clasificadas para satisfacer ciertas necesidades especiales de las empresas. Por lo general, cuando se realiza este tipo de clasificación, especialmente se designa una categoría como clase A y otra clase B y así sucesivamente. Las acciones de la empresa Genetic Concept se convirtió en pública. Sus acciones de la clase A se vendía al público y pagaban un dividendo, pero no tuvieron derechos de votación sino 5 años después de su emisión. Sus acciones de la clase B tuvieron plenos derechos de votación durante 5 años, pero los términos legales establecían que no se podían pagar dividendos sobre ellas sino hasta que la compañía hubiera consolidado una capacidad de generación de utilidades mediante la acumulación de utilidades retenidas hasta cierto nivel establecido. Desde el punto de vista de la corporación podemos señalar los siguientes puntos. Unas ventajas son las acciones comunes. Son las opciones comunes y ofrecen lo siguiente: no obligan legalmente a las empresas a hacer pagos a los accionistas solo cuando la compañía genera utilidades. No tiene fecha de vencimiento, esto es fijo. Las desventajas asociadas con la emisión de acciones múltiples incluyen los siguientes aspectos. Las acciones comunes le proporcionan a los nuevos propietarios derecho a compartir ingresos de la empresa. Mientras que si hubiera recorrido deudas, los nuevos inversionistas habrán recibido solamente un rendimiento fijo, independientemente del nivel de rentabilidad de la empresa, mientras que los accionistas actuales habrían recibido el resto de estas. Desde el punto social, las acciones comunes son una forma deseable de financiamiento debido a que les otorgan a los negocios mayor fortaleza ante reducciones de las ventajas y utilidades. Desde el punto de la economía, en su conjunto, si una gran cantidad de empresas recurriera a un elevado nivel de deudas, las fluctuaciones de los negocios recurrentes aumentarían, mientras que las recesiones de menor magnitud podrían convertirse en severas crisis. Hola, las principales características de las emisiones de acciones preferentes son prioridad hacia los activos de utilidades, valorar a la par, dividendos acumulativos, es convertibilidad, derecho a la votación, la participación, los fondos de amortizaciones, las cláusulas de reembolso y de vencimiento. Los pros y contras de las acciones preferentes. Pueden fijar sus costos financieros y de tal modo mantener una mayor parte de las utilidades futuras potenciales para su conjunto actual de accionistas comunes y evitar el peligro de una quiebra.
Si las utilidades son demasiado bajas para satisfacer estos cargos fijos, además al vender acciones preferentes en lugar de acciones comunes, la empresa evita tener que compartir el control con los nuevos inversionistas. Sin embargo, paga pocos impuestos o ninguno porque carece de rentabilidad o presente un elevado índice de depreciación acelerada. La visibilidad de los intereses no implicará una gran diferencia. Desde este modo, mientras más baja sea la categoría fiscal de una empresa, más probable será que emita acciones preferentes.